La asistencia la tomo al final. A ver, entonces nosotros estamos aquí. Hemos estado viendo tipos y clases de vectores, según veo. Bueno, entonces, sí, vector unitarios, ajá, y vectores, ángulos directores, el alfa y el beta. Listo. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto algunas formulitas. Hasta ahí estamos con ustedes. Ok, entonces, continuamos. Les mandé yo creo que alguna actividad a ustedes hacer. ¿Tuvieron algún problema? Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, por ahí en algunitos un poquito, por ahí Ya. medio enredados, pero ahí mirando las clases, Sí, esperar eso. que fuese también usted. Ujú. Ok, entonces, igual yo siempre estoy subiendo las clases acabadas, ¿no? Entonces tienen que revisar. Ah, por cierto, pondrán siempre un like. Ustedes ingresan y no ponen nada, entonces es como que no están revisando las clases. Vamos a ver. Ya, esto nosotros, multiplicación por un escalar todavía no. Vamos a ver, sumas de vectores. Operaciones con vectores, ese es otro tema. Solo voy a resumir rapidito. Ya, operaciones con vectores. Sí. Bueno, entonces, como ustedes podrán darse cuenta, ¿no? Tenemos la división de vectores. Pónganle solo atención. Vamos a leer y yo hago un resumen de esto. Dos o más vectores cualesquiera cuya suma sea un cierto vector A, se dice que son componentes de dichos vectores y las componentes son mutuamente perpendiculares. Toman el nombre de componentes rectangulares. Ya. Bien, tenemos para sumar tres métodos. El método del paralelogramo, que nos indica cómo es lo que se suma. Dice, a partir de un punto cualquiera del plano se trazan los dos vectores y se forma un paralelogramo. La diagonal del paralelogramo que va desde el origen al vértice opuesto representa el vector resultante o suma. Tenemos el método del polígono, que cambios a partir del 1, ¿no? Se pone un vector y se va formando, conservando las mismas características que tiene el vector. Bien. De ahí tenemos el método algebraico, que es el que más casi lo vamos a utilizar. Para sumar algebraicamente dos o más vectores, en el plano esto deben estar expresados en función de sus vectores base o componente. Bien. Listo. Entonces, algunas propiedades. Listo, vamos acá. Esto es un resumen, igual les dejo yo ahí para que revisen ustedes esto. Antes de nosotros empezar a esto, vamos a hacer un pequeño resumen que quiero que lo tengan bien claro. ¿Cuál es? Ahí, esperen. Miren, antes de todo esto. Si nosotros tenemos aquí un vector en el plano, un punto más claro. Voy a expresar un punto ya. Voy a poner este punto aquí. Listo. Este punto tiene coordenadas. Les quiero que recuerden y relacionen todo. Este punto, lo llamémosle el punto P. ¿Ya? No le llamemos el punto P, llamémosle el punto A. Entonces, miren chicos, este punto A tiene coordenadas. Una coordenada X y una coordenada Y, pero en nuestro caso vamos a darle el valor. Tiene 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces tiene la abscisa 4. Y en Y tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 4, 5. Este puntito. ¿Sí? Entonces, si nosotros trazamos nuestro segmento de recta desde el origen, acá esto se convierte ya en un vector.
y lo podemos llamar el vector A. Sí, el vector A. Entonces, este mismo vector A puede ser expresado de esta manera, en forma de un punto. 4,5. Pongámosle la unidad metros. Es decir, este mismo vector está expresado, pero en función de sus coordenadas. ¿Sí? Este representa el vector en función de sus coordenadas. De sus coordenadas. Si se dan cuenta, eso representa el mismo vector en función de sus coordenadas. Ahora, si nosotros proyectamos el vector, esto lo hago a manera de resumen, ya, porque ya hemos visto algunas cosas. Recuerden que esta componente es la componente A en el eje X. Y esta componente de acá es la componente A en el eje Y. Entonces, este mismo vector se puede expresar en función de sus vectores base. Es decir, la componente AX más la componente AY. Pero para eso estudiamos el vector unitario. Es decir, esta misma componente, estos pueden expresarse de esta manera. AX por el vector unitario Y, ya que eso vale 1, más AY por su vector unitario J. Es decir, este mismo vector en función de sus vectores bases sería el vector A igual a, miren, 4i como la suma, más 5j. Es decir, este vector está expresado en función de sus vectores base. Y cuando hablo en función de sus vectores base, hablo de los vectores unitarios I y J. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vayan reconociendo ustedes? Que un vector tiene muchas formas de expresarse. Ya voy a... Hasta ahí tenemos 2. Y miren, este mismo vector podría tener otra forma de expresarse. Si nosotros a este vector le sacamos el módulo, ¿cómo se sacaba el módulo del vector A? El módulo del vector A no era otra cosa que la raíz cuadrada o la función pol, algunos que les enseñé a sacar. El vector A en módulo es igual a la raíz cuadrada de la componente X, es decir, de 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de este vector es igual a raíz cuadrada de 16 más 25. El módulo de este vector nos da raíz de 41 metros, porque es la unidad que estoy utilizando. Y ahí de una vez le saco la dirección. Entonces, tangente de alfa es igual al cateto opuesto, es decir, 5 sobre el cateto adyacente 4. Por lo tanto, alfa es igual a tangente a la menos 1 de 5/4. Por lo tanto, alfa es igual a... Si ustedes no me ayudan, tangente a la menos 1 de... Ese ángulo debe estar en unos 46 grados, 47, 5/4. 5/4. 51 grados, bueno, me equivoqué. Nos da 51
34 grados. ¿Ya? Entonces, miren, si nosotros queremos este vector, lo podemos expresar en coordenadas polares. Entonces, el vector en coordenada polar va a quedar expresado de la siguiente manera. Con el módulo, nomás, pongamos el módulo del vector y por el rumbo, por el ángulo teta, en coordenadas polares. El ángulo teta. ¿Listo? Módulo y el ángulo teta. Entonces, si nosotros tenemos esos datos, sería el vector A va a ser igual. ¿Cuánto es nuestro módulo? Es raíz de 41 metros, coma, el ángulo 51,34 grados. Y acabo de obtener el vector en coordenadas polares. Miren, todo esto hemos aprendido, todo esto he dado yo, ¿sí? El vector en coordenadas polares. Listo. Este mismo vector CD puede estar expresado en coordenadas geográficas, ¿no? Para estar expresado en coordenadas geográficas, el vector queda expresado como el módulo y el rumbo. Entonces nosotros a este vector lo vamos a expresar A igual a... El módulo sigue siendo el mismo, raíz de 41 metros. Y el rumbo sería norte, necesitamos calcular este ángulo. Este ángulo que se llama beta, por ejemplo. Vamos a calcular beta. Pongámosle así. Beta igual a, no sé. Entonces, a este ángulo lo vamos a llamar teta. Y también le podemos llamar ese ángulo alfa. Y tiene un valor que ya lo calculamos. 51,34. Ya. Entonces nos falta ya beta, va a ser el complemento, ¿no es cierto? 90 menos 51 sería 38,65. 38,65 grados vale esto. ¿Ya? Entonces, norte sería nuestro caso. Nuestro vector, ¿cómo iría? Hacia el norte, ¿cuántos grados hacia el este? Recuerden que esto se convertiría en norte, se convierte en sur, se convierte en este y este en oeste. Entonces se va al norte, 38,65 grados. 38,65 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el este. Y entonces acabamos de expresar nuestro vector en coordenadas geográficas. En coordenadas geográficas. Listo. Miren, un solo vector puede ser expresado en coordenadas, en función de sus coordenadas, en función de sus vectores base, ¿sí? En función de coordenadas polares, en función de coordenadas geográficas. Esto en función de sus coordenadas rectangulares. Vamos a ver aquí la palabrita. Bien, ahora, recuerden que el unitario, nosotros podemos calcular de una vez el unitario de este vector. Estoy haciendo un resumen. Entonces, el unitario
de este vector A, expresamos, va a ser igual al vector A dividido para su módulo. Por lo tanto, ¿cuánto es nuestro unitario? Nuestro vector. Nuestro vector siempre lo vamos a tomar en función de sus vectores base. 4i más 5j, siempre. Entonces, vimos aquí 4i más 5j. Todo esto dividido para el módulo. El módulo del vector es raíz de 41. Por lo tanto, este unitario va a ser igual a 4i dividido para raíz de 41. Más 5j dividido para raíz de 41. Entonces, el unitario del vector A va a ser igual. Siempre con 3 decimales. Siempre. Entonces, saquemos 4 dividido para raíz de 41. Esto nos da 0,624. Entonces, pone 0.624 en I. Más 5 dividido para raíz de 41. 0.780. 0.780. J, ¿no? 0.780J. Ahora, ojo, el vector unitario es adimensional, quiere decir no tiene dimensiones. No le pondrá metros, no, esto no tiene dimensiones. Queda tal como está. ¿Por qué no tiene dimensiones? Porque el vector, este está expresado en metros y este también está expresado en metros. Esta partecita me faltó ponerle arriba. Esto con esto. En el vector, en su forma base, también se expresa la magnitud con la que está medida, ¿no? Metros, nada más. Acá ya viene incluido aquí y acá ya viene incluido acá. Ojito con eso. Si se expresa la magnitud en forma de suma, pero en vectores base I y J. ¿Ya? Entonces, como podrán darse cuenta, hemos calculado el unitario del vector. Nos faltaría una cosa. Los ángulos directores. A, B, C, D, E. Nos faltaría los ángulos directores. Entonces, esto es el vector unitario. Unitario. No, que esta no es B, sino es U. Unitario. Es vector unitario. Bien, y terminaríamos con los, de una vez hagámosle aquí, con los ángulos directores. A, B, C, D, E, F. Con los ángulos directores. Y esos ángulos directores son alfa y beta. Y ya los tenemos. Alfa. Tenemos alfa igual a teta, que fue la dirección, coincide, es igual a 51,34 grados. Y beta es 38,65 grados. Y hemos calculado los ángulos directores. Entonces, esto es un resumen de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, desde el primer día de clases. Lo he resumido en 4 literales, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 literales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, Inge, una Dígame. consulta. El resumen que usted nos acaba de dar, bueno, está magnífico y solo le quería hacer una consulta en cuestión Dígame. a la tarea que nos, a la Ajá. tarea que nos envió.
Dígame. Todo lo que nosotros debemos hacer para resolver sin inconvenientes el deber que tenemos para presentar es en desarrollo con todo lo resumido de hoy, ¿cierto? Si nosotros aplicamos todos los... Exactamente. Ajá. Ya. Solo que claro, o sea, ahí le van a presentar ejercicios que están de esta manera y le piden por acá. O sea, esto ya toca jugar un poquito con lo que hemos aprendido. Sí, sí, porque le miré que estaba bastante enredoso, pero ahorita, o sea, con la Sí, explicación y con el resumen de usted, pues prácticamente sí es totalmente distinto, pero sí dándose cuenta está todo allí, ¿no? sí, exactamente. Es que los conocimientos que uno les da van de uno en uno, sumando, sumando, sumando. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Mire, si usted se da cuenta, yo tengo todo lo que les he dado, ¿no es cierto? Miren, vea. Aquí está un vector, transformar, triángulos, rectángulos, Pitágoras, coordenadas, que es un vector, la descomposición, pero son, como digo, conocimientos que van sueltos. Después uno se hace un resumen y los une una sola. Sí, pero yo ya he dado bastante ejercicios como para que no se queden estancados ahí. ¿Ya? Ok, entonces, con esto recién nosotros podemos, no sé si sería factible hacer algún ejercicio de los del deber antes de pasar a las operaciones. Permítanme ver, ¿ya? Sí, Gepor. Ya verás, ¿qué ejercicio por aquí? Pues el vector tal, las componentes geográfica, a ver, expresar, 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 expresar. Es el verdad coordenadas polares. No, no le veo ninguno. A ver, vamos a ver con ustedes mismos. En función de su módulo unitario ya está. Ah, nos faltaría una sola cosa, ¿no, María? Expresar el vector en coordenadas, esto está fácil. Este es el ejercicio, ¿cuál es? ¿El 2? El que les mandé. Sí, El el 2. 2, el 2. 2 era. Todavía está fácil. A ver, vamos a ver. El El determinar 11. los ángulos directores, no. El 6 dicen, no, yo solo mando El los 11. impares. El 11. El A 11. ver, vamos a ver el 11 qué dice. El gallo se cambió ya. Las componentes de un vector B en el eje X es menos 25. Si sus ángulos directores son alfa 145 y beta 125, tendrá la componente de la vectoría. Bueno, hagamos este ejercicio ya como para que tengan un panorama más claro y puedan hacer los demás. Porque si tomo yo algo parecido, tomo yo. Pero claro, yo me invento ejercicios diferentes. Vamos a hacerlo ya. A ver, chicos. Listo, verán lo que dice. Dice lo siguiente. La componente de un vector B en el eje X es menos 27 centímetros, ya listo. Entonces, aquí hay que tener un poquito de conocimiento de esto. Vamos a hacer nuestro gráfico. Listo. Ya, verás, al decirnos que es menos 27 centímetros, ese vector está hacia la izquierda en el eje X, ¿no es cierto? Vamos a suponer que por aquí es menos 27 centímetros, ¿ya? Menos 27. Ya ingresé. Ya. Listo. Tenemos menos 27 centímetros. Y sus ángulos directores son 145 alfa, es decir, este vector está en el tercer cuadrante. Y ustedes dirán, ¿y por qué está en el tercer cuadrante? Ya lo voy a explicar. Este vector está aquí. Le pongo nomás. Porque me dice que el ángulo director alfa está a 145. Y para que sea 145 tiene que tomar este rumbo, mayor de 90. Este es mi ángulo alfa. ¿Y por qué no puede estar acá? Bueno, podría estar. Vamos a ver el beta. Podría estar, pero quiero ver el beta que me dice. Y beta 125. Si el vector estaría acá, alfa estaría justificado que tiene 145. Sí, pero beta de aquí a acá tendrá 125. No. Entonces, para que beta tenga 125 de ley, tiene que pasar de 90. Está acá en el cuarto cuadrante. Ese es el análisis. ¿Estamos? Entonces,
Beta necesariamente tiene que estar acá arriba. Entonces, esto es alfa y esto es beta. Vamos a hacerle bonito el grafiquito para que. Ahí se borra, no importa. Como es solo un vector, le volvemos a trazar. Ya podría estar así, ¿no? Vamos a hacerlo así mejor. Es solo una referencia. No es que el gráfico me va a salir exactito. Para que el gráfico a mí me salga exactito, debería tener que un graduador, ¿no es cierto? Esto es alfa. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces nuestro vector va a estar en el tercer cuadrante. Con esa componente negativa. Entonces, que el vector es B, ¿no es cierto? Graficamos aquí nuestro vector B. Entonces, esta componente que es BY. Y esta componente es BX. Las componentes vectoriales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya dice, la componente de un vector B con el eje X es menos 27 centímetros. Sus ángulos directores determinará. La componente del vector Y. Bueno, la componente del vector Y. Ok. ¿Cómo le haríamos? Entonces, primero, hay que recordar nosotros que a ver, ¿qué aplicamos aquí? Vamos por la componente en Y, necesito sacar. Este ángulo de aquí lo tengo yo. Si le resto esto, ya tengo este ángulo. O este ángulo de aquí es 90. 90 más alfa, 90 más este ángulo. Tendría este ángulo, hago trigonometría y ya saco la componente de Y. Podríamos irnos por ahí. Pero yo les di una formulita también a ustedes y les decía lo siguiente. Que hay muchas formas de hacer. Que el coseno de alfa en I, no sé si les di esta fórmula, más el coseno de beta, más el coseno de beta en J, es igual al vector unitario, al unitario del vector B. Si no les he dado, grábesela ahorita. ¿Ya? Sí, que el unitario de un vector B es igual al coseno de alfa en I más el coseno de beta en J. Porque les he de haber dado que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta es igual a 1. Esa fórmula también les he de haber dado, ¿no es cierto? ¿Que ya se fueron? Pero hablen, pues hijitos, hablen, parece estar dormidos. Ya, entonces con esto. Ahora, ustedes recordarán que el unitario del vector B, que en mi caso es aquí, es igual al vector B dividido para su módulo. Miren entonces lo que puedo hacer yo. Puedo hacer lo siguiente. Este A puede pasar a multiplicar y me queda B, ¿no es cierto? Entonces, B, el vector B, también puedo expresarlo de la siguiente manera. A que multiplica al unitario del mismo B, perdón, B. La costumbre de trabajar con el vector B. Esto es B mismo. Es decir, el mismo vector dividido para su mismo módulo. Entonces aquí nos queda B. Y esta expresión también es otra forma de expresar un vector. Entonces ahorita les acabo de dar dos formulitas yo. ¿Sí? Esta formulita de aquí, que la van a memorizar, y esta formulita de aquí. Ya. Y lo vamos a comprobar de otras maneras. Vamos a suponer que ustedes no sabían estas fórmulas. Entonces, yo lo voy a hacer de otra manera, pero primero empecemos por ahí. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Entonces, yo tengo, miren, que el coseno de alfa
Alfa sí tengo. Como dato yo tengo que alfa vale 145. Entonces escribo coseno de 145 grados en I más el coseno de beta. Beta vale 125 grados en J. Esto nos va a dar el vector unitario. Bueno, entonces saco coseno y le dejo con 3 decimales, siempre. Coseno de 145 me da menos 819i menos 0.819, perdón. ¿Qué tiene en la siguiente clase? Cultura y diversidad, creo. Con la, Comunicación y lenguaje. con la ingeniera Marcia. Lo ven. No me acuerdo. La ingeniera Marcia Baños. Ah, sí. 573. Sí, creo que Ya, sí. ya le escribo para pedirle unos 10 minutitos. ¿Ya? Esto es nuestro vector unitario en B. Listo. ¿Y qué saco yo con eso? Bueno, con eso no saco nada, pero recuerden que dejemos el unitario ahí, vean. Vámonos por esta expresión de aquí. O sea, esto toca saber bastante. Y esto puede ir usted por cualquier rumbo. Usted puede decir, el unitario de la componente en Y, sí, miren, el unitario de la componente en X, ¿sí? El unitario de la componente del vector en X, ¿a qué va a ser igual? A Bx, a la componente Bx, dividido para su módulo. ¿Sí o no? A la componente Bx. Y yo sí tengo la componente Bx. Lo que no tengo es el módulo del vector. ¿Sí? No tengo el módulo del vector. Pero yo puedo expresar de aquí. B es igual al vector Bx dividido ¿para quién? Para el unitario del vector Bx. Entonces, el módulo del vector va a ser igual al vector Bx. El vector Bx tiene como esencia menos 23, menos 27, pero como es módulo, quiero yo valores absolutos, le pongo solo 27 centímetros, dividido para el unitario de Bx. Este es el unitario de Bx. O si quieren le ponemos con los dos signos, no es para que sea doble. 0.819, 0.819. Y ya tendría yo el módulo de ese vector. Entonces sería 27 dividido para 0.819. Creo que me dio, verán. Sí. Me da 32,96. El módulo de ese vector es de 32,96 centímetros. 32,96 centímetros. Este sería el módulo del vector. Miren, otra forma de sacar el módulo. Hay muchísimas formas. Desde aquí ya no puedo decirle, hágalo así. Pude haberme venido acá, sacar el triángulo rectángulo. Ya vamos a sacar de otras maneras. Es para que ustedes vean las diferencias, las distintas formas que tiene. Permítanme llamarle. No sé si le escriben a la ingeniera Marcia, le dicen que digo yo que me regale unos 10 minutitos. ¿Alguien? ¿O le escribo yo mismo? ¿Alguien puede comunicarle sí o no, sino para llamarle en este momento yo? Usted mismo, Inge, porque pensar que no queremos entrar a su clase, pero Ya. Ahorita le estoy timbrando. Espérenme un minuto.
Listo, chicos, ya está conversado, dijo. Que me tome el tiempo que necesito. Así que yo les dejo y ustedes ingresan con ella, ¿ya? A ver, ¿en qué estábamos? Entonces, miren, ya saqué mi módulo, pero antes de ir a sacar el módulo, ¿pude haberlo hecho de otra manera? Claro que sí, claro que sí. A ver, pude haberme venido por acá, sacar este ángulo restándole esto, un poco complicado con los ángulos, ya que tengo este ángulo menos este ángulo, menos 90 me daría alfa, trabajar ahí. Claro, por ahí podríamos haberlo hecho. Verán, venirnos a este ángulo y a este ángulo llamémosle phi. Verán, phi. Y voy a trabajar en este ángulo. Entonces, phi va a ser igual a ¿qué? El ángulo phi va a ser igual al ángulo alfa menos 90 grados. De esa manera también pude haberme ido por ahí. Entonces, alfa es 145 grados. 145 grados. Le restamos 90 grados y ya tenemos el ángulo phi. Sí, entonces miren, tengo por aquí 145 menos 90 nos da 55 grados. ¿Ya? 55 grados. Y ahora sí voy a trabajar en este triángulo. Voy a trabajar con la función tangente, ¿sí? Para hallar el módulo de y. Ya. Y también lo voy a hallar a partir de aquí al módulo de y. Ya van a ver. Entonces, aplico la función tangente de phi es igual al cateto, aquí estoy en este ángulo, tangente de phi es igual al cateto opuesto, esta longitud dividido por el cateto adyacente, que es decir, bx sobre by. Sería bx sobre by. Y esto es igual. ¿Cuánto vale x? Px vale 27. Ya, dejémosle todavía ahí. Pero a mí no me interesa calcular la tangente, sino by. Entonces, by es igual a ¿qué? A bx dividido para la tangente de phi. Por lo tanto, la componente en y va a ser igual. Bx que vale 27 centímetros. ¿Sí? Y la tangente del ángulo phi que acabo de hallar. Phi es 55 grados.